mensaje de parte del corazón de Dios, que espero que les haga bien. Que Dios facilite en mi boca su palabra, ya que su palabra es bendita, santa y poderosa y efectiva. Leemos en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2, y dice la santa palabra de Dios. Dice: no os conforméis a este siglo. Dice: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este texto es de unos de los más predicados, yo creo. Suena muy bonito, pero es que lo que promete es muy grande. ¿Por qué digo esto? Yo este texto lo divido en dos partes. Uno, el cómo alcanzar algo, y otro, el qué se alcanza. Les voy a hablar primero del qué queremos alcanzar. Esto es como cuando el médico nos dice a cualquiera de nosotros: tienes que hacer dieta. Pero no te dice tienes que hacer dieta porque a él le ha dado un capricho. Nos dice hacer dieta porque tenemos que... ¿La meta cuál es? Bajar de peso y mejorar nuestra salud. Aquí el apóstol Pablo nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Ahora, ¿qué quiere que alcancemos? Dice: para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Imagínense qué es eso. Que usted pueda, en todo momento, en toda circunstancia, en toda adversidad, aun cuando la vida le esté apretando la aflicción lo máximo posible, aun cuando caigan lágrimas por sus ojos, cuando el corazón esté a punto de desmayar, usted pueda decir: tu voluntad es buena, perfecta y agradable. Eso vale un dineral. Poder saber que aunque a veces la vida me golpee, Dios siempre es bueno. Nunca es malo. Vea lo que vea usted, pase el problema que pase, sea el día que sea, su voluntad es buena. Cuando dice perfecta, y es algo en lo que caemos nosotros, quiere decir que no hay forma de que sea mejor su voluntad. Perfecta. Si usted está en la voluntad de Dios y aunque esté pasando por la aflicción, es perfecta. Por lo tanto, no trate de cambiarla. A veces decimos: si Dios haría esto, yo viviría más feliz. Si Dios haría esto, yo oraría más. Si Dios haría esto, yo cambiaría o predicaría más o pastorearía. Pero si estoy dentro de la voluntad de Dios, no le puedo decir yo a Dios cómo hacer las cosas. No se ora para cambiar la voluntad de Dios, se ora para que nosotros entremos dentro de la voluntad de Dios. Porque su voluntad es perfecta. Y acaba diciendo: agradable. Y los que ya, aunque no seamos ya muy viejos, sabemos que la vida a veces no es agradable. Pero esto nos dice que Dios busca la forma más agradable para nosotros posible. Miren, a mí me gusta mucho ir por la calle caminando y me pongo mis cascos, escuchas unos coritos, vas. Imagínense que yo voy por la calle y inconscientemente, no me doy cuenta, voy a cruzar la carretera. Y en ese momento mi amigo el Gelos ve que viene un camión, un pedazo de tráiler, pero que yo no he mirado ni me he dado cuenta. Si él me chilla o me dice: Ezequiel, que es la forma más agradable, ¿no? Ezequiel, que viene un camión, pero yo no lo voy a escuchar, tengo los cascos. Pero ahora viene el Gelos corriendo, me empuja y de una forma violenta me aparta. Yo al momento digo: ¿por qué hace eso? ¿Por qué me empuja? Si casi me tira contra el suelo. Pero cuando veo el camión pasar, me di cuenta que ha sido la forma más agradable para evitarme el mayor peligro que tenía. A veces Dios hace eso con nosotros. Actúa de una forma violenta porque no había otra forma de evitarte un mal mayor. Pero Él siempre busca hacerlo de la forma más agradable. Fuertes aplausos para el Señor. Y yo lo quiero vivir
con esa mente. ¿Y cómo la alcanzamos? Ahora ya vamos al mensaje y entramos. Dice la palabra, para que podáis comprobar. Comprobar quiere decir verificar, revisar, analizar. Es una forma de confirmar, de corroborar su veracidad, existencia o exactitud. No es poner a prueba a Dios. Hay una diferencia entre comprobar su voluntad, anteponer, y otra diferencia es poner a prueba a Dios. No se puede confundir. Y tampoco se puede confundir, sobre todo, en querer entender la voluntad de Dios. Yo puedo comprobar que su voluntad es buena, pero a veces yo no puedo entender por qué son así sus planes. Miren, el texto que le precede, porque a veces separamos, es verdad que la Biblia tiene versículos, capítulos, pero eso es algo que hemos añadido o añadieron en su tiempo para que nosotros a la hora de estudiar no estarías pasando páginas para buscar el texto, sino que buscarías Juan 3:16 y ibas clavado al texto que iba. Pero eso no quiere decir que el escritor de la palabra, los que fueron inspirados, dividieron la palabra así, sino que el libro de Romanos es todo un mensaje en el cual el apóstol Pablo está escribiendo a su amada esposa. Por lo tanto, no tenemos que decir en el capítulo 12 dice esto, pero en el 11 dice esto, sino que el 11 que precede al 12 va todo unido y nos da un hilo de lo que nos quiere enseñar. Y en el capítulo 11, cuando acaba, dice: oh profundidades de las riquezas y de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No entendemos, pero no porque Dios... Mira, a veces el Gelos o el Vela me puede decir: hijo, no te entiendo. Lo que me acabas de decir, no te lo entiendo. O lo que has hecho, no lo entiendo. Pero no es porque yo sea un superdotado inteligente que haga planes majestuosos, sino porque yo me explico mal. Porque a veces los hombres hacemos las cosas mal y se hace incomprensible. Pero Dios no es así. Es porque Dios es demasiado grande. Su mente es demasiado profunda. Su mente es infinita. Por tanto, sus planes se mueven en un hábito de hilos que nosotros no somos capaces de percibir. El otro día iba yo hablando por la calle, andando, y veo una señora que le dice a su hijo, el niño llorando, y le dice: ya estás haciendo escándalo. Lo que te gusta, hacer escándalos. Y a eso le podría sonar a cualquiera normal. ¿Saben lo que no había normal en esta circunstancia? Que esta señora llevaba un niño de 3 meses aquí. Y le estaba diciendo como que el niño le gustaba hacer escándalos. Pero el niño que tiene conciencia de lo que es un escándalo, de lo que es la vergüenza o de lo que es hacer un escándalo. El niño solamente llora porque le pasa algo. O tendrá hambre o tendrá sueño. Es decir, no le puedes hablar a un niño, a un bebé, como le estás hablando a mi hijo que tiene ya 14 años. Y Dios a veces no nos puede hablar a nosotros conforme a nuestra madurez, porque no llegamos para tanto. Dice que la revelación de Dios es progresiva, poco a poco, porque si Dios nos enseñaría todo, no lo vamos a entender. Pero no por incapacidad suya de explicarse, sino por incapacidad nuestra de entender. Ahora bien, no entendemos, pero sí comprendemos que todo lo que Él hace es bueno, perfecto y agradable. Yo no sé, y pido disculpas si hay gente con ropas, y yo sé de tecnología y el Gelos mucho más que yo, pero si yo compro una tele nueva, yo no sé cómo se hace la tele, es decir, cómo hacen estos señores con los píxeles o lo que sea, como lo llames, para que ahí salgan imágenes y se vean. No entiendo la ciencia. Si me dirías, crea una tele, ni yo no sabría hacerla. Pero sí puedo comprobar si funciona. Puedo encenderla, apagarla, encenderla, subir el volumen, cambiar de canal y te puedo decir: he comprobado que funciona. De la misma manera, no podemos entender la voluntad de Dios, pero sí podemos comprobar que es buena, perfecta y agradable. Ahora nos dice, ¿cuál es la forma? Dice: no os conforméis a este siglo.
Aquí la palabra siglo denota un tiempo, pero estaréis conmigo que no es literal. ¿Por qué? Porque para nosotros la palabra siglo denota un tiempo delimitado a 100 años. Y ahí no estaba diciendo el apóstol: no os conforméis a estos 100 años. La palabra siglo está bien entendida o escrita porque denota una palabra que se refiere a tiempo. Como saben, el Nuevo Testamento en su mayor parte fue escrito en el griego, y el apóstol Pablo usa una palabra en concreto en griego para enseñarnos qué es el tiempo. ¿A qué forma de tiempo él se explica? Pero miren, antes de ir a esa, me gustaría explicarles las 3 formas que tenían los griegos de hablar del tiempo. Los griegos tenían 3 palabras, para explicar el tiempo. Como saben, ellos creían en dioses falsos y tenían 3 ilustraciones para 3 dioses falsos para explicar el tiempo. El primero de ellos se llamaba Cronos. Y Cronos, aquí tengo la imagen, porque ilustra muy bien lo que quiero decir. ¿Saben cómo ilustraban ellos Cronos? Lo hacían como una imagen de un anciano viejo que lo devoraba todo, inclusive a sus propios hijos. ¿Por qué? Porque Cronos es el tiempo secuencial, el tiempo que pasa segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora y va avanzando. Es el tiempo que nos va comiendo y devorando a todos y no hace ascos a nadie. Aquí todos envejecemos. A algunos se les cae el pelo, a otros se les da de blanco, otros nos quedaremos sin vista, pero con el tiempo todos vamos envejeciendo y los días pasan y no podemos pararlo. Ese es Cronos, el que se va devorando todo. Pero ¿saben qué les digo? Que la palabra del Señor nos enseña que hubo un hombre que se llamaba Abraham, que el Cronos ya estaba haciendo estragos con su vida. Y este hombre es llamado. Y miren, yo jamás he visto a nadie que predique, ni en un libro, ni en un comentario, ni en una charla, que vaya en contra de por qué Dios llama a Abraham. Nadie. ¿Por qué? Porque el que lee a Abraham, la historia de Abraham, sabemos que Abraham no hay quien lo aguante. Miren, les digo un texto porque sé que todos conocen la historia de Abraham, pero un texto que define muy bien quién era Abraham. Dice en Génesis 26, versículo 5. Dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Dice: oyó mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Exagerado. Pero ahora, si les hago pensarlo, les ayudo un poquito a lo que me llevó el Señor, lo van a ver más grande aún. ¿Por qué? Porque si miramos la Biblia, ¿cómo puede Abraham guardar la ley y los mandamientos que aún no han sido dichos por Moisés en el Sinaí? Si aún la ley todavía no se ha levantado. ¿Esto a qué nos lleva? Que aunque la ley y los mandamientos todavía no habían sido dichos, Abraham vivía conforme a los mandamientos, los estatutos y la ley de Dios. Porque no hacía falta que una ley se levantara en piedra para decírselo, sino que por su propia naturaleza ya vivía conforme a la ley. Y quiera Dios que la iglesia de hoy en día no haga falta que el pastor esté siempre, no hagas, no mires, no vayas, quítate de esto y de aquello, sino que se haya engendrado el Espíritu Santo tanto en nosotros que ya salga de nosotros mismos, apartarnos de pecado y vivir en santidad. Vida de Dios en nosotros. No hay quien lo aguante, Abraham. Y me dirás entonces, Ezequiel, ¿por qué nos haces cuestionar? ¿Por qué Dios llama a Abraham? ¿Saben por qué? Porque el ministerio de Abraham no es que lo llamó a pastorear, ni a ser profeta, ni a ser apóstol. Porque si Dios te llama a ser pastor o apóstol, puede serlo con 50, 60 o 80. Mientras tengas capacidad de hablar, puede serlo. Pero Abraham
es llamado a ser padre. Con su cuerpo, dice la palabra, ya como muerto. Y cuando es padre es con casi ya 99 años. ¿Por qué lo llamas con esa edad? ¿Por qué le llamas en ese tiempo que el Cronos ya lo ha devorado? Dice su palabra. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Dice, o al ver la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Si Dios le da el hijo o lo llama Abraham con 30 años, Abraham pensaría que él había sido padre por sus propias fuerzas. Pero cuando le llama con casi 100 años, no había duda que el fruto que él había tenido venía de Dios, santo, poderoso y eterno. Quizás muchos están con promesas y tienen llamados, pero miran el reloj y el calendario y dicen, ya se me ha pasado, ya no puedo, soy demasiado viejo, el tiempo pasó para mí. Te digo algo, si el llamado es de Dios, no le pongas tiempo, no mires al reloj, no mires al calendario, sino cree, porque para Él todo es posible. Denle un fuerte aplauso para el Señor. Él todo lo puede. La otra palabra que usan o usaban, todos la han escuchado, y algunos lo han dicho por aquí, y es kairos. Pero kairos, en el concepto que tenemos nosotros, es decir, de tiempo propicio de Dios, ha sido una evolución que se da desde la palabra, desde los tiempos bíblicos hasta ahora. Pero esa palabra ya la usaban antes los griegos con un sentido parecido pero distinto. ¿Cómo? Es decir, y entonces cuando el apóstol Pablo lo escribe usando el griego que él usa, no el entendimiento que le hemos dado nosotros después. Y la ilustración que tiene, a algunos le parecerá graciosa. Tengo aquí la imagen. La ilustración de Kairos es como que era un jovencito que es calvo completamente, pero solamente tenía un mechón aquí en la frente. Y ellos lo ilustraban de esta forma, que ese Kairos pasaba y si tú lo veías pasar de frente, te daba tiempo a agarrarlo. Pero si no estabas atento y él pasaba, lo veías ya pasar, ya no podías agarrarlo porque ya se te había escapado. Enseñando que las oportunidades de la vida, si no estás atento para cogerlas, las pierdes. Y a veces hemos entrado en ese kairos oportunista. La Biblia nos enseña que Jacob y Esaú saben que luchan desde el vientre, pero nos enseña que Jacob viene su hermano Esaú muerto de hambre y él aprovecha esa oportunidad. Le ha venido un kairos. Mi hermano muerto de hambre, yo tengo jayipén, él quiere comer, véndeme la primogenitura. Ser primogénito no tiene precio porque tienes que nacer primero. Con un simple plato de lentejas ha comprado lo imposible. ¿Por qué? Porque se ha aprovechado de la debilidad de su hermano. Le ha arrancado, le ha arrebatado la primogenitura. Después, su madre escucha que su padre, ya ciego, va a bendecirlo y dice, disfrázate tú, haz de la comida, engáñale y que la bendición sea para ti. Lo mismo hace. Aprovecha ese kairos, esa oportunidad de que su hermano se ha ido, de que su padre es ciego y le roba eso. Pero miren, ¿saben qué me extraña de aquí? Que después se encuentra con el ángel en Peniel. Y dice la palabra literalmente, lucha y pelea para que el ángel le bendiga. Le digo, hijo, si ya eres primogénito y ya te ha bendecido tu padre, ¿qué más quieres? ¿Saben qué pasaba? Que Jacob se había dado cuenta que las bendiciones que él había aprovechado eran oportunidades que había aprovechado por las desgracias de otro. Y la bendición que viene por desgracia de otro no es bendición, sino que la oportunidad y el kairos que vale es la que viene de Dios. Le digo algo,
El kairos de Dios no es que una hermana la disciplinen del coro para que te pongan a ti. No es que un hermano le quiten de una iglesia para que yo entre de pastor. El kairos de Dios no es la desgracia de otro para yo ponerme en ese puesto. El kairos de Dios, ¿saben qué es? No es un jovencito con solamente un mechón. Es un niño que nació en Belén de Judea y este no es calvo. Tiene el pelo tan largo que no solamente tiene tiempo y kairos y bendición para nosotros, sino para los del Antiguo Testamento, para los del Nuevo y para todo aquel que crea. Se puede agarrar a Él y ese es el tiempo. El verdadero kairos es Cristo. Y da igual el tiempo. Pues si me he pasado la vida pecando, puedes agarrarlo. No se te ha pasado. Tranquilo, ten fe, agárrale. Él siempre está dispuesto para bendecirte y salvarte. Ese es el kairos de verdad. Ahora vamos al tiempo en concreto en el cual nos va a dar la clave para poder alcanzar cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta. La palabra que usa literalmente, cuando uno lo mira en el griego, la palabra no es ni kairos, no es ni cronos, sino que es aión. Aión quiere decir era, quiere decir tiempo indefinido. Una era, un tiempo indefinido que se usa en término genérico más amplio para ilustrar el tiempo, el espacio. Una era diferente. ¿Y por qué es clave esta palabra? Porque miren, me voy a poner con ustedes muy sincero. No es que a veces, perdón, no es que se mienta desde el púlpito ni desde ningún lado, pero a veces rebajamos un poquito el mensaje por miedo de no hacer daño. Pero como cuando yo creo que algo es de la palabra de Dios, creo que no hace daño, aunque un momento, pero luego la palabra te sanará. Miren, para que entendamos esto, ¿por qué es necesario entender esto? Porque si los griegos pensaban en cronos, kairos, ¿no? Nosotros pensamos en pasado, presente y futuro. Pero les digo algo, como está la vida, con los problemas que hay, si yo le digo, si su mente solamente está reducida a este tiempo, yo no le puedo predicar, ni usted me debería decir amén, que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Con los problemas que hay en la vida, con lo que aprieta, y si uno mira en el futuro cercano, cada vez la vida se pone peor. Enfermedades, problemas, guerras, injusticias. ¿Cómo vamos a decir de verdad que esa voluntad es buena, perfecta y agradable? No es posible que a gente que tiene una enfermedad crónica le digas que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable si solo nos limitamos a este tiempo. No es posible decirle a alguien que ha perdido a un ser querido que la voluntad buena, perfecta y agradable si solo te limitas a este tiempo. Pero es que cuando dice aión, la palabra está diciendo no os conforméis a este tiempo, a esta era, sino alcanzar lo eterno. Y ahí cambia la cosa. Cuando usted entiende y comprende que no tiene un Dios que trabaja en 50 ni en 100 años, sino un Dios eterno, tiene que entender que la recompensa de Dios no es para este tiempo, sino que es para la eternidad. Que todo lo que Dios nos va a dar no es algo que se va a espumar ni desaparecer como el humo, sino es algo que va a permanecer para siempre, porque Dios es eterno. Transforma tu mente, eleva tus pensamientos, pensemos más en eternidad. Cuando uno piensa en eternidad, vive con gozo, vive con alegría, sabe que nos espera una eternidad de gloria, una eternidad de gloria y bendición. Miren, Dios no miente. Dice Juan 16,
en el mundo tendréis aflicción. Dios no miente. Pero también dice en el 14: voy pues a prepararos morada. Y esas moradas no son temporales, son moradas eternas. Hay quien pueda pensar en este tiempo: ¿y cuándo acabará Dios con la enfermedad, con el llanto, con el quebranto, con el pecado, con Satanás, con las guerras? Algunos me han preguntado alguna vez: ¿por qué Dios no lo hace? Y saben que he respondido: ¿quién te ha dicho que Dios no lo hace? Dios va a acabar con las enfermedades, con el pecado y con Satanás. Pero ¿saben la diferencia que hay? Que cuando yo y usted planeamos algo, yo digo: voy a ir al mercado mañana, y solo puedo planificar para mañana como mucho, y si Dios quiere. Pero está dentro del plan de Dios. Uno lee la Escritura, dentro del plan de Dios está acabar con el pecado, con la enfermedad y con Satanás. Solamente la única diferencia es que Dios, como es eterno y el tiempo le sobra, lo tiene todo delimitado a su tiempo. Miren, recordaba dos textos que me hacían mucho bien, y ya voy acabando. Que es cuando dice la palabra: bienaventurados los que lloran. ¿Verdad? Cuando uno lee por primera vez las bienaventuranzas, ¿verdad? Bienaventurados, dichosos. Esto es como que cuando ves a alguien llorando y le dices: dichoso, estás gozando. Pues estoy llorando. ¿Por qué dice eso nuestro Señor Jesucristo? Dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Pero a veces limitamos mucho el consuelo de Dios. Lo limitamos mucho. Miren, yo cuando este niño, mi hijo, era pequeñito, pues como todos los niños se mueven mucho, nerviosos. Alguna vez se caía el niño, se daba un golpe, lloraba, y yo iba, lo agarraba, y el que parecía que le habían matado, en un segundo ya paró de llorar. Yo tengo la capacidad de consolarle. Como muchos de ustedes, padres, a sus hijos, puedes coger a tu hijo en un segundo llorando y lo consuelas. Pero ¿saben qué? Que yo a mi hijo no le puedo prometer que no se vaya a volver a caer. No le puedo prometer que no se vaya a hacer daño en la vida. Tampoco le puedo prometer que no vaya a volver a llorar. Pero cuando Dios consuela, dice su palabra: y Él enjugará toda lágrima. Dice: y allí no habrá llanto ni quebranto. El Señor no nos consolará por un día, por dos o un mes. Él te va a consolar por toda la eternidad. Él trabaja en eterno. Pero a mí este detalle, ya que ya acabo, este ya es de otro nivel. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Yo este texto me hablaba mucho el Señor. Tanto que en realidad, no sé si les ha pasado alguna vez, o a los que predican, que a veces un texto te habla tanto y que no sabes ni cómo explicarlo. Pero cuando dice los que tienen hambre y sed de justicia, esto es muy grande. ¿Por qué? Porque uno tiene que reconocer que algunos, quizás la vida que nos ha tocado vivir no es justa. Hay cosas que no son justas. No nos vamos a engañar. Hay gente que le ha tocado una enfermedad y a veces puedes pensar, porque no le deseas el mal a nadie, pero dices: ¿por qué yo así y otro no? ¿Por qué uno tienen tanto, otros tampoco? Y no solamente lo reduzco a nuestro pueblo, a nuestra ciudad, a España. Imagínense la gente que vive en guerras. ¿Por qué yo en mi país tengo que huir y meterme debajo de algún lado para que no me maten? O sitios donde tienen que pasar fatigas para comer, para beber, para que sus hijos vayan a la escuela. Hay injusticias en la vida, y decir lo contrario o mirar para otro lado es mentir. Hay injusticias. Pero sin embargo, dice Jesús: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
Otra versión dice: ellos estarán satisfechos. Este es otro nivel. Yo no sé cómo Dios lo hará, pero estar satisfecho y saciado es algo muy diferente. Consolado está bien. Miren, lo explico rápido. ¿Qué es estar saciado? Miren, uno consolado, imagínense que yo tengo mi hijo y le mando y le doy un dinero y él empieza a hacer negocios, él empieza a trabajar, pero el pobrecito le va mal. Pierde todo el dinero, pierde hasta la casa, pierde todo. Y me viene a casa y le digo: hijo, no te preocupes, vente a mi casa es tuya, toma el dinero, volvemos a levantar la cosa. Yo le consuelo, tiene el consuelo de que tiene un padre, de que siempre va a estar ahí para ayudarle. Eso es consolar. Pero saciar es otra cosa. Sentirte satisfecho es otra cosa. Es que mi hijo ha abierto una tienda, le ha ido bien, de esa tienda ha abierto otra, le ha ido bien, ha abierto otra y se ha hecho un pedazo de empresa o un negocio. Está satisfecho porque la obra y la empresa que él ha pensado hacer le ha salido bien. Lo que quiere decir que en la Biblia, en el cielo, seremos consolados, sí, pero también estaremos satisfechos, estaremos plenos, te sentirás saciado, no sentirás que nada te falta. Todo lo que pensaste que era injusto, dirás: gracias, Señor, porque tú lo has llenado todo en mí. No viviendo con resquemores de la vida, sino satisfechos, plenos en Cristo Jesús. Por eso les digo, de todo lo que le he predicado, quédense con que Dios es eterno. Y usted y Él trabaja con eternidad. Eterno quiere decir que Él no se somete al tiempo. El tiempo se somete a Él. Él le da cuerda al tiempo. En Él habita todo y todo en Él. Todo fue hecho por Él y para Él. Y para Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Denle un fuerte aplauso para el Señor y que Dios les bendiga mucho.